tenemos miedos e inseguridades porque es parte del proceso. Y hoy vamos a entenderlo un poco y a la medida. ¿Por qué esto sucede y de qué manera podemos nosotros hacerle frente a estas situaciones del diario vivir? ¿Ok? Ya que pues el fantasma que recorre el mundo entero es el miedo. Esa novedad pues no procede del miedo en sí mismo, ya que este sentimiento nos acompaña a todos los seres humanos desde los orígenes eh, y es parte de las formas que se adopta a un protagonismo en el escenario de nuestra sociedad global. Cuando hablamos nosotros de miedo, todos los seres humanos nos resguardamos, y es curioso, en pólizas de seguros, en sistemas de seguridad social, implementos técnicos, médicos, se hacen muchas inversiones y otros mecanismos de control, lo cual crea un panorama o un clima de confianza y confort que en la vida puede transcurrir sin angustias. La sociedad está cambiando cada día y la percepción de los seres humanos, de todos los individuos, es muy diferente y corresponde a una interpretación de todo lo que surge a nuestro alrededor. Y hay una parte importante que nosotros podemos, eh, digamos que, decir en cuanto al miedo, a la inseguridad y a la incertidumbre. Son tres aspectos que están muy anidados en cada una de nuestras células, en cada una de nuestros rincones de nuestro cuerpo. La incertidumbre, lo incierto, lo desconocido, lo que queremos nosotros saber para el futuro, para el mañana, para el próximo mes, para la próxima semana. La inseguridad que nos generan algunos ambientes y también pues el miedo como tal. Y de esta manera podemos nosotros ver cuál es la globalización del miedo. Esa globalización del miedo pues está sujeta en unos aspectos que me parecen muy interesante destacar. Pew Research Centers es una de las compañías más grandes en Estados Unidos que se ha encargado de analizar a manera estadística o de algunos eh, estudios analíticos sobre el comportamiento humano allí en la ciudad de Washington y logró ver en, en un análisis de aproximadamente 40 países encuestados, entre ellos pues Estados Unidos, cómo se podía eh, deducir que un 85% de la población en estos 40 países encuestados tenía una preocupación alta. Y esa preocupación alta estaba dada por algunos de los factores que más están cercanos a nosotros. ¿Cuáles son esas preocupaciones? El miedo a la muerte, el miedo a perder la libertad, el miedo a perder la familia, ¿sí? Tema del cual estamos hablando en esta semana, la importancia de la familia, el miedo a la soledad, el miedo a perder alguna extremidad, alguna parte del cuerpo, eh, daños y perjuicios al ego, es decir, la reputación o la dignidad. Y esto es muy interesante cuando vemos nosotros que el mundo entero pues ofrece para la familia aparentemente ciertas garantías que están hechas para vivir en un goce, en una plenitud, en poder tener muchas cosas a nuestro alrededor que nos hacen sentir bien, nos hacen sentir cómodos. Pero a su vez es interesante que para uno de los autores, eh, que es Uriel Beck, él nos dice que hay una sociedad del riesgo y es un desarrollo del concepto de la sociedad del riesgo para subrayar ese rol en lo que sentimos todos los seres humanos, esa incertidumbre, el temor que juega en la sociedad globalizada, ¿sí? Y esto es en el mundo entero. Estamos nosotros en una generación y en unas etapas que cada vez entre más
podemos colonizar y traspasar fronteras, más miedo tenemos. La sociedad nos conduce a una situación en la que pues existen trastornos, desastres, y esto cada vez es mayor. Y también hay otro autor, Giddens, que él distingue estos riesgos naturales por un arraigo material. Aquí hay algo muy interesante que llama mi atención. Y estos riesgos naturales, pues son riesgos que son manufacturados, que son producidos por los avances de esta modernidad, y nos presenta una interesante hipótesis sobre el arraigo material, es decir, que en la atmósfera que nosotros estamos viviendo, y entre más tenemos, ese nerviosismo de la civilización contemporánea más se acentúa, más estamos nosotros empoderados a tener muchas cosas a nuestro alrededor, pero vivir con vacíos, tener vacíos en nuestro sentir, tener vacíos en nuestra vida, perder realmente el disfrute y el goce de lo que es la vida. Y Spinoza, que es otro de los autores pues interesantes, él nos ofrece una pista interesante de lo que ahora tiene que ver la hegemonía del miedo, ese poder que tiene el miedo hacia nosotros. Y él presenta una de las dos caras de la moneda. Y una cara, si bien es esa sociedad del riesgo, esa sociedad del arraigo a lo material, nos presenta este autor de una forma muy interesante la esperanza, que asimismo, como existe la tendencia a poseer y a tener muchas cosas a nuestro alrededor para sentirnos confortables, y si bien para unos autores ese es, digamos que una buena proporción de sentirnos ataviados y absorbidos, para Spinoza el tema de la esperanza es uno de los factores muy interesantes. Óigame, esto pues acuña hacia otros principios de otros autores que hablan acerca de la fe, la esperanza, así como la esperanza, la fe juega un papel muy importante para el ser humano, para todos en nuestra sociedad presente. El miedo puede alcanzar con facilidad niveles desproporcionados en relación a los riesgos reales que tenemos. Cuando ataca el miedo, cuando ataca la incertidumbre, esto puede absorbernos absolutamente en todos los sentidos, y podemos perder la capacidad de un equilibrio y de un control, o de tener autocontrol. Y si bien eh, hay unas palabras que mencionaba aquel cineasta, director y también gran actor de cine de Hollywood, que decía que el miedo es mi compañero, abro comillas, él decía, el compañero es mi compañero más fiel, jamás me ha engañado para irse con otro. Esto es interesante. Woody Allen expresaba de cierta manera en que, bueno, hay que vivir con el miedo. El miedo es parte de nuestro diario vivir, es parte de nuestro proceso y nuestro compañero del día a día. Y así como él, pues hay otros autores, en el caso, por ejemplo, del presidente Franklin Delano Roosevelt, que afirmó que la única cosa en la que debemos temer es al mismo miedo, ¿cierto? A ese mismo miedo. Y otro autor, pues comentó en un formato como de trabalenguas, el miedo al miedo probablemente causa más problemas en nuestras vidas que el miedo en sí mismo. Aquí hay algo interesante. ¿Todos tenemos miedo? Es muy probable que sí. Es parte de nuestra naturaleza. Pero a veces le tenemos miedo al mismo miedo, ¿sí? Y queremos, sentimos miedo que nos dé miedos en otros aspectos. Esa sensación de ansiedad causada por la anticipación de algún evento o experiencia que es imaginaria, que muchas veces es anticipada, y es una reacción biológica que llega a nuestras vidas, a nuestro cuerpo, en ese conjunto de señales que interpretamos como temerosas. Y, y es parte de ese proceso que todos tenemos.
Pero el miedo lo podemos nosotros identificar como aquella perturbadora angustia del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. Ese riesgo real o imaginario también es producto de nuestra propia inseguridad. Es decir, que cuando hablamos nosotros de lo que sentimos todos los integrantes de la familia, niños, pequeños, jóvenes, adolescentes, adultos mayores, todos, cual sea nuestro estatus y nuestra parte activa dentro de la familia, vamos a ver que el miedo y la inseguridad están plenamente identificadas. Vemos nosotros algo que se nos presenta de una forma muy interesante, ya siendo otros días. Quizá dentro de unos meses o dentro de unos años, cuando algún acceso a esta información en este seminario familia acerca del miedo y de la inseguridad en nuestro de los procesos, logrará ver parte en que esos procesos que hemos tenido para el año 2020 son parte de unas reacciones por esta pandemia que estamos nosotros teniendo. Existe un síndrome, llamó mucho mi atención, se denomina el síndrome de la cabaña. Estamos viviendo por estos días. El síndrome de la cabaña es el miedo a salir a la calle, el miedo y temor a tomar contacto con otras personas fuera de cuatro paredes de nuestro hogar, en donde las consideramos nuestro refugio, ese refugio seguro. Y muchos tienen miedo a salir, tienen miedo a encontrarse con una realidad o probablemente con aquel panorama desconocido que se encuentra fuera de nuestro hábitat. Y si bien parte de lo que estamos viviendo es una pandemia laboral, que según la Organización Internacional del Trabajo, hasta el momento ha destruido en el mundo más de 300 millones de puestos de trabajo, con la posibilidad que esto siga en aumento. La pandemia humano-social, esa parte humana y social en que estamos obligados a mantener lo que se ha denominado distanciamiento social, que yo pues no le diría, no lo llamaría distanciamiento social, sino distancia física, incluso con nuestros propios familiares en casa y seres queridos, en una condición que provoca un nivel de angustia, de zozobra, de ansiedad entre las personas, entre la misma familia. Parte de eso es el proceso de la pandemia de trastornos mentales que estamos teniendo hoy por hoy cuando hablamos de salud mental, en donde muchas personas, muchos individuos están sufriendo la depresión, la angustia, la ansiedad, la crisis de pánico, irritabilidad, la habilidad emocional, trastornos gástricos, insomnio, temor, incertidumbre, estrés, depresión. Bueno, toda esta cantidad de factores que estamos teniendo a nuestro alrededor. Así es que esta experiencia completamente opuesta de lo que se denomina el trastorno a la cabaña es aparentemente pasiva e inofensiva, pero genera unos grandes trastornos. Hay inseguridad en nuestro medio. Las personas inicialmente cuando salían a otros lugares fuera de su casa, una necesidad, se encontraban con un horror, era deprimente este panorama. Pues existe también, digamos que contrario a este síndrome de la cabaña, algo que eh, se denomina fiebre de la cabaña, es opuesto. Si bien el síndrome de la cabaña es pues ese temor, la fiebre de la cabaña
puede llegar incluso a estados en donde viene acompañada con unas reacciones de agitación, irritabilidad, frustración, inquietud, desesperanza, ira, rabia. Bueno, muchos temas en que pueden llegar a causar grandes dificultades. Esto lo estamos viendo hoy, pero ¿cómo se comporta el miedo? ¿Cuál es el origen del miedo propiamente? ¿Qué es lo que estamos encontrando en esa naturaleza de los miedos? ¿Dónde se origina propiamente el miedo? El miedo, que es ese sistema de alarma que nuestro cerebro activa cuando detecta alguna amenaza, pues es una respuesta útil, es necesaria, mis apreciados, es parte de nuestros procesos diarios. Es útil y es adaptativa porque conlleva a unos cambios en nuestra fisiología, en los pensamientos y en nuestro comportamiento. ¿En dónde se origina? Es muy interesante. Hay estudios de las bases neurológicas del miedo que se han centrado en una región cerebral concreta llamada la amígdala. Es una pequeña estructura alojada en el seno de nuestro sistema límbico. Cuando hablamos del sistema límbico, es todo el cerebro emocional, todo lo que tiene que ver con nuestras emociones, esa parte central allí. Y esta desempeña un papel clave en la búsqueda y detección de señales de peligro. Allí la amígdala logra causar una serie de mensajes neurobiológicos, y si no tuviéramos la amígdala probablemente no sentiríamos miedo. Incluso para algunas personas que padecen la enfermedad de Urbach-Wight, que es una patología genética poco frecuente que produce una calcificación lenta de la amígdala, pues ellos no sienten miedo y no se sienten tan en riesgo. Pero el miedo va mucho más allá de esa pequeña región, de esa pequeña amígdala, como la hemos denominado, porque hay otras partes que están también implícitas, ¿cierto? En otros neurolocalizadores se encuentra la ínsula bilateral, que es en donde se encuentra eh, gran parte de los procesos del aprendizaje, del miedo y la conducta. Ya más adelante, de una resonancia cerebral, podemos ver estas regiones como llegan a tener propiamente las regulaciones y todo lo que tiene que ver lo relacionado con el miedo, no solamente la amígdala. Así es que del cerebro al cuerpo logra tener un efecto y del cuerpo a la conducta, pues hay un efecto grande. Un poco traumático, un evento difícil, ejemplo, un asalto callejero. ¿Cuál sería nuestra reacción en un asalto callejero? Pues el cerebro es el receptor que activa completamente esa red de mensajería con el fin de evitar una amenaza. El cuerpo va a adoptar unas medidas necesarias para protegernos y todos reaccionamos de una forma muy diferente ante un asalto. Empezamos a sudar, nuestro corazón puede palpitar aceleradamente, nuestras piernas intentan correr en la dirección contraria, podemos perder fuerza en los músculos y esto puede salvarnos del peligro, pero eh, perfectamente puede ser eh, una respuesta fisiológica equivocada si nosotros no tenemos el manejo prudente a ese tipo de salvar o de resguardar nuestra vida, pudiendo dejarnos sin salida, incluso a que esto se convierta ya en un miedo patológico, cuando se vuelve un efecto en donde no queremos salir, queramos ya que hay mucho peligro, nos, se nos vuelve un terror
los mismos sitios que quisiéramos frecuentar, pero ya no queremos frecuentarlo porque toma un sentido significativo en esa experiencia negativa, ese lugar, ese momento, esa hora, esa persona, etcétera. Entonces, esto es muy, muy importante. Allí cerca de la amígdala, pues la ínsula es la encargada de recibir esa alerta y nos va a generar pues unos procesos interesantes. Vemos cómo parte de ese proceso eh, que tiene nuestro cerebro, existen otras regiones que tienen un efecto muy interesante en donde se activa esa parte del miedo. Y estas imágenes muestran las áreas cerebrales que se activan durante el miedo, el miedo condicionado. Allí en el punto número 1 está la corteza cingulada que produce el impulso necesario para ponernos en acción y enfrentarnos a los desafíos. En la localización punto número 2 hay algo que se denomina la ínsula y está relacionada con el olfato, el gusto, el sistema nervioso autónomo. Es por eso que muchas veces podemos asociar parte de los sentidos con los procesos que tienen que ver con el miedo. Así es que una reacción olfativa puede recordarnos una mala experiencia. En nuestra corteza prefrontal, allí es la responsable de la planificación motora, la acción y la regulación de nuestros pensamientos, la integración sensorial, ¿cierto? E intelectual, razonar, saber cuál es nuestro mecanismo de defensa ante el peligro. La región dorsal que envía gran información al resto de nuestro cuerpo cuando recibimos esas señales de peligro. En el punto número 5, la posición del cerebro junto con el hipotálamo que está en el 6, en donde son funciones eh, que nos producen sed, nos producen sensación y ganas de orinar. Es decir, el balance entre el agua y las sales del organismo, la ingestión del alimento. En fin, todos estos aspectos pues son importantes y están en juego cuando tenemos miedo y cuando hay una inseguridad o una manera incierta ante esos peligros. Pero bien, ¿desde dónde se proporciona el miedo? Pues si vemos, muchas veces el miedo puede ser parte de un proceso heredado, pero los padres pueden generar o pueden más bien eh, llevar a que sus hijos tengan miedo. Y en estos aspectos, qué interesante es saber que el desarrollo psicológico del niño recorre un camino desde el momento en que nace y pues va a durar durante su primera infancia y estas conductas pueden ser aprendidas. Se puede lograr ayudar a superar a los hijos esas inseguridades cuando los padres aceptan las propias suyas. Y desde esa perspectiva se pueden desarrollar esquemas que permiten recuperar la seguridad en sí mismos y no transmitir esa figura grande de inseguridad de padres a hijos y generar esas debilidades en ellos. Otro de los aspectos importantes es que unos padres inseguros y temerosos eh, de manejar y orientar la propia vida de ellos van a generar en el plano personal, laboral y familiar la transmisión de conductas e inseguridad en los hijos. Si nosotros tenemos hábitos inseguros, si tenemos una serie de costumbres, de paradigmas, de prejuicios, de mecanismos de reacción en el diario vivir, nuestros hijos la van a ver, las van a aprender y en ellos vamos a generarles inseguridad. ¿A cuántos de nosotros sucedió que en nuestros hogares alguna vez nos hablaron del coco? Que el coco te va a comer si no te duermes,
el coco viene, el coco va a salir del closet, va a salir allí del ropero y, y eran sustos, ¿cierto? La manera en que para que pudiéramos nosotros reaccionar de una manera de respuesta a la obediencia, pues los padres y los abuelos utilizaban esta serie quizá de mecanismos, pero no era más que generar miedo y temor y no una obediencia racional. Los padres son los primeros que brindan esa estabilidad y esa seguridad en los hijos para lograr el equilibrio y la armonía en sus vidas en el plano psicológico y emocional. ¿Por qué nuestros niños y nuestros jóvenes tienen procesos diferenciales de conducta en el momento de su etapa escolar o digamos que con sus pares, la relación con sus demás compañeritos? Porque de cierta manera ese plano psicológico y emocional está desarmónico por una serie de inestabilidad e inseguridad que muchas veces ha sido generada en el hogar, ha sido aprendida, ha sido muchas veces heredada de abuelos a padres, a hijos y estos asimismo hacia nuestros hijos. Desde antes de nacer estamos, en otras palabras, predispuestos a recibir esos estímulos y adquirimos cierto tipo de conductas que se manifiestan en inseguridades, ¿verdad? Y esto mucho más se le suma una sociedad convulsionada, violenta, competitiva, que no está reformulada hacia los principios de la esperanza, de la fe, de poder recobrar muchas cosas que nosotros eh, deberíamos tener, ¿cierto? Como parte de ese proceso sano con la vida y con nuestro creador. Estos sentimientos de temor o inseguridad, pues también son parte importante porque son unos vínculos afectivos eh, que traemos de nuestros padres y son experiencias también vividas. Y saben ustedes, la mente siempre está en conflicto. Hay una guerra emocional. Es esa lucha que sabemos que existe entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, entre si decido, si lo hago o no lo hago, que trae propiamente como reacción y respuesta lo que yo decida. Y la gente insegura acaba por limitar ese crecimiento en distintas áreas de su existencia, arrastrando un malestar día a día. La tristeza, el agobio, la minusvalía, poder boicotear a nosotros mismos en decirnos no puedes, no podemos. Así es que la inseguridad, de cierta manera, no se nace con ella, sino que es una característica que se adquiere, que desarrollamos a lo largo de nuestras etapas de vida. La inseguridad realmente es un complejo emocional, es un complejo cognitivo y es un complejo conductual en nuestra conducta que hace que una persona, que cada uno de nosotros sintamos, pensemos o nos comportemos de una manera insegura, afectando eh, hasta la propia capacidad de lo que nosotros somos y de lo que es nuestra familia, de los que están a nuestro alrededor. Eh, Generamos a nivel emocional miedo, sentimientos de vulnerabilidad, haciendo que entremos en unos procesos de inseguridad y de predisposición que conllevan a la incertidumbre. La inseguridad, ¿qué es? ¿Qué es ese sentimiento de temor e inseguridad? Bueno, sencillamente es eh, permitir que nuestra mente nos diga, tú no puedes hacerlo, tú no sabes hacerlo, tú no eres capaz o no estás preparado para ello. Qué terrible es cuando a nuestros hijos o a nuestra pareja la
le quitamos el valor, ¿cierto? Y los ponemos en una incapacidad para que ellos puedan lograr realmente hacer. En esto, cuando decimos no eres capaz, no estás preparado para esto, o pensamos para nuestros adentros, otros lo hacen mejor, otros sí pueden, yo no puedo hacerlo. Eh, Estos son paradigmas que tenemos nosotros que cambiar, porque son procesos en los cuales nosotros nos hemos acostumbrado y son parte de esa estima baja, de esa autoestima pobre que nos ha generado a nosotros unos efectos, ¿verdad? De condicionamiento social y de impotencia que muchas veces se nos ha presentado eh, competitivamente ante los demás. Y no debemos caer en este riesgo, no debemos caer nosotros en la pobreza de comparación con los demás, de compararnos con nuestros compañeros de trabajo, de compararnos en nuestra familia, entre hermanos, en pareja, de comparar nuestra familia con la familia de nuestros vecinos. Es interesante ver que el miedo es algo natural y que debemos entenderlo de esta manera, que el miedo puede llegar a sabotear la mayoría de intentos que nosotros hacemos en nuestro diario vivir, que también toda situación extrema también puede aportarnos evolución personal. No todas las situaciones frustrantes de nuestra vida, no todas las cosas que resultan mal son del todo negativas. De los procesos en los cuales no salen las cosas como quisiéramos, podemos aprender grandes lecciones de vida, ¿sí? No podemos esperar que todos los días sean color de rosa y que todo lo que emprendamos obligadamente debe y tiene por qué salir bien. No, hay otros factores que son ajenos a nuestra voluntad y que pues estamos sujetos a ellos y pueden llegar a pues, generarnos no el éxito en el momento de lo que emprendemos. El miedo también puede ser una demostración de no conocernos bien. Y esto es parte importante. Y por algo adicional es que el miedo nos aparta de hacer que la vida merezca vivirla a plenitud. Muchos de nosotros experimentamos algunas cosas y no las desarrollamos por miedo. Si viajo a otro país, si conozco a otras personas, si saludo a mis vecinos nuevos, si estudio una carrera profesional, si logro tomar un tipo de experiencias nuevas en mi vida, siempre todo esto nos genera limitaciones. Así es que parte importante para poder vivir la vida a plenitud es quitar un poco esos miedos que tenemos. Y para esto es interesante ver cómo los miedos están a las malas conductas y manías que nosotros tenemos. Y la ansiedad es el denominador común entre todos los temores. La ansiedad es ese denominador común. Y los malos hábitos también pueden generar, adoptar mecanismos en este sentido. Adoptamos manías para calmar la ansiedad. Los miedos disparan la ansiedad. La ansiedad es uno de los elementos más importantes en nuestro diario vivir cuando estamos nosotros en casa, cuando estamos realizando alguna tarea en nuestro hogar o en cualquier ambiente, porque de él depende que se puedan generar otra serie y se desencadenen otra serie de empatías o de situaciones.
Recordamos que el miedo se trata de respuesta de ansiedad frente a esos estímulos concretos. El miedo se manifiesta en tres niveles distintos. Esos tres niveles es el nivel cognitivo, la manera que nosotros hacemos sobre las situaciones y el estímulo de para sentir ese miedo. A nivel fisiológico, uno incluso puede manifestar miedo de diferentes formas, temblando, teniendo sudoración, teniendo náusea, llanto, urgencia para orinar, aceleración cardíaca, resequedad en su cara, en fin. Y el nivel motor, recordamos, el cognitivo, el nivel fisiológico y el nivel motriz o motor. Gritamos, evitamos la situación, salimos corriendo, nos mostramos irritados o agresivos ante esos momentos de tensión, y esto puede generar algún tipo de trastornos como el trastorno obsesivo compulsivo, pensamientos impulsivos, imágenes recurrentes, persistentes. También no se reduce a simples opciones en vida. Tenemos este tipo de eventos, generar algún tipo de compulsiones. Vemos cómo a través de los miedos una persona puede llegar a refugiarse y puede llegar a refugiarse en diferentes aspectos. Aspectos muchas veces pueden, ¿cierto?, generarse en una serie de hábitos de refugio, o que pueden generar en nosotros, digamos que esa manera de vivir cómodamente, pero logra ser, digamos que la careta para poder refugiarnos del miedo, y puede ser cualquier tipo de adicción, las adicciones, la ludopatía al juego, las bebidas embriagantes, el cigarrillo, el café. Muchas veces por miedo se puede llegar al exceso de hacer deporte o de entrar a tener mm, posiblemente una manera de cuidar el cuerpo de una manera exagerada yendo al gimnasio. Entonces, esa reacción de alarma frente a lo desconocido peligroso puede llegar muchas veces a eh, distraerse, ¿verdad?, en algún tipo de efecto nocivo y en este tipo de manías que son, digamos que contrapuestas. ¿Cuáles serían las recomendaciones para este tema que tiene que ver con la incertidumbre en nuestras vidas, que tiene que ver con el miedo? Si bien sabemos y ya hemos dicho que es parte de ese proceso natural y que las bases de nuestras decisiones es atrevernos a tomar riesgos y dejar de poner excusas para hacer lo que más queremos, podemos ver puntos importantes en donde no debemos nosotros escondernos de una realidad acerca de los miedos. Lo peor que podemos hacer es escondernos, atrincherarnos, eh, evitar saber que tenemos miedos. Y para esto es importante reconocer cuáles son esos miedos. ¿Sí? ¿Los conocemos? ¿Sabemos cuáles son esos miedos? ¿Cuál es ese efecto que nos causa malestar? ¿Algún tipo de momentos, eventos, lugares, recuerdos? Cuando ya reconocemos nuestros miedos, qué importante es reflexionar en cada uno de ellos. No es solamente reconocerlos, sino tomar acciones para poder decir por qué esto me causa miedo. ¿De qué manera se pudo generar miedo en mí este tipo de evento? Generarme intranquilidad en mi vida. Al reflexionar sobre ellos, debemos pasar a acciones y afrontarlos de una manera paulatina, ¿sí? De una manera gradual que permita lograr poco a poco y a medida encontrar una serie
de mensajes positivos en nuestra mente que nos permita a nosotros actuar de la mejor manera para ganar un mejor posicionamiento respecto a ellos. Si tengo miedo eh, al presentar un examen en la universidad o en el colegio, pues qué bueno hacer intentos programados en donde escribo de qué manera puedo desarrollar una técnica que me facilite ese tipo de superación a los miedos o ese pánico escénico, hablar en público, de qué manera puedo hacer ejercicios logrando facilitar, tener confianza en lo que digo, en lo que quiero dar a conocer, es importante también. Otro de los puntos importantes es empezar a gestionar nuestras emociones. Los miedos están allí resguardados en algunas de nuestras emociones que más logran aflorar, logran representar esos episodios en nuestra vida. Así es que es importante saber qué podemos hacer con la ira, con la angustia, qué podemos hacer cuando nos sentimos inseguros, solos, y empezar a gestionarlos. Para eso es importante la familia, poder hablar de cuáles son nuestras preocupaciones, cuáles son nuestros miedos, qué puedo esperar, ¿cierto? De todos los integrantes de mi familia para poder superar esta serie de malestares o de incapacidades. Y recordemos que la Biblia dice que hemos recibido espíritu de valentía. Qué interesante es cuando ponemos también la fe, como lo dijimos anoche, y la esperanza en un proceso que pueda ser fortalecedor para nuestra mente. Cuando nos dice la palabra de Dios que Dios nos da un espíritu de valentía, de amor, de entusiasmo, no un espíritu de timidez, de cobardía, de derrota. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, es muy claro en este mensaje acerca de la valentía, en que podemos encontrar refugio, podemos encontrar una solidez. La palabra de Dios nutre nuestra fe. Cuando nosotros tenemos una lectura fundamentada en los hermosos mensajes de la palabra de Dios, podemos ver que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos empuja y nos lleva más allá. Nos permite franquear las murallas, traspasarlas, atravesar esas montañas con Él, porque sabemos que Dios es un Dios no de derrotas, sino es un Dios de victorias. Y Dios, junto con Él, podemos nosotros suplir y grandes proezas, como lo dice el Salmo 18:30. Y segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 30, nos dice que con el apoyo de Dios nos lanzaremos contra ese ejército, contra un ejército, con Dios. Dios, quien es el que puede llegar a traspasar esas murallas. Recordemos ese hermoso mensaje que está escrito en labios de nuestro propio Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, cuando allí en Mateo capítulo 14, versículo 27, nos habló a todos, nos dijo, le dijo a sus discípulos, calma, soy yo, no tengan miedo. Que Dios pueda ser nuestra inspiración a través de este mensaje para saber cómo en nuestra familia podemos fortalecernos y poder saber que nuestra naturaleza de temor, después en que se cortó ese momento de el yugo directo con Dios que nos daba la seguridad y la firmeza, pues estamos expuestos, pero aún así podemos nosotros encontrar los recursos perfectos y precisos para salir adelante en medio de todos nuestros conflictos. Que el Señor siga fortaleciendo nuestras vidas y
la de cada uno de nuestros hogares y nuestras familias aquí reunidas. Muchísimas gracias por su atención.